estábamos hablando justamente el programa de hoy, el tema es la identidad y si hay algo que nos hace ser, por lo menos en la República Argentina y por lo menos legalmente, es el Documento Nacional de Identidad. Y estamos en comunicación telefónica con Jorge Álvarez, él es presidente y miembro fundador del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, IADEP, que es una organización que promueve, entre otras cosas, el acceso a la identidad de argentinos y argentinas no inscriptos al nacer. Hola Jorge, ¿cómo estás? Lucía Genovesi. Hola Lucía. Y Fede Recaño te saludan. ¿Cómo andás, Jorge? Hola Federico, un gusto y felicitaciones por esta iniciativa. Vos tenés un poco que ver porque me hinchabas, ¿no? Me hinchabas para esto. Pero bueno, vamos Te a quedó hacer... el dedo gordo hinchado. Claro, tal cual. Es el dedo que uno se golpea con el martillo, ¿eh? Es cierto. Y es el dedo que en los dibujitos, viste que siempre es el que aparece como que late cuando te golpeas. Es cierto, es cierto. Jorge, háblanos un poquito de esta línea de acción. ¿Puedo preguntar un cachito antes? Sí. Porque a Jorge lo conocemos y quiero preguntar algo antes. Jorge, nosotros somos de generaciones, no somos de la misma generación, pero ¿adulterabas el documento de identidad para ir a algún lugar? ¿O pedías un documento prestado? No, sí, llevaba el DNI porque estamos cerca en contexto mundial, capaz no de años, pero unos pocos años de diferencia, pero nos tocó la época que tener el DNI era la certeza de no ir preso, digamos. Y el DNI para mí, en toda mi adolescencia, lo tenía en un bolsillo, en la libreta verde. Correcto. Cierto. Pero viste que fue después difícil acostumbrarse a no llevarlo todo el tiempo, porque esa libreta se deterioraba fácil, ¿viste? Se perdía, se lavaban en lavarropa. Claro, sí, era raro eso. Pero la pregunta es si vos porque yo conozco gente que por ahí iba con el documento del hermano. Te escucho mal. A ver, no sé yo, ahí cómo hacer. ¿Estamos? ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás, Jorge? Ahora mejor. Bien. Digo, viste que había gente que le pedía el documento a la hermana o al hermano para ir al cine, para entrar a algún lugar. Digo, esto también pasaba. Me contaron. Claro, sí, a mí también me contaron. Porque yo tengo 2 hermanas, entonces era más difícil pasar con el documento de ella. Pero acá Lucía va sintiendo que me parece que ella algo hizo de eso. Yo llegué al final del documento verde y sí, se pedían prestados documentos. Ahora, hoy con el documento de hoy es plastificado, ya eso me parece que no va más. Pero sí había. Pero es muy cierto lo que dice Jorge, que hay una generación que está acostumbrada a tener el documento siempre en el bolsillo, como una señal de salvataje, si se quiere. Es así. De eso seguramente hablaremos en un ratito. Bueno, Lu, ahora sí te dejo preguntar. Ahí, dale. Jorge, te llevo un poquito al campo más serio y quiero saber cómo es que desde IADEP arrancaron a trabajar esta temática, a darle a aquellos que no están inscriptos, a aquellos que no tienen documento y que para el Estado no existen, su identidad. Bueno, tengo que remontarme a inicios del año 2002. Yo personalmente hacía una tarea de voluntariado en un barrio de San Isidro, que es conocida, que es la Villa La Cava, y me llamaba la atención la imposibilidad que tenían las personas de acceder a beneficios de derechos, como una pensión o trámites con el Estado, que se quedaban truncos porque la gente se cansaba de todos los elementos burocráticos. Eso me llevó a relacionarme cada vez con más personas y un día me aparece una consulta de alguien que me dice que sus 2 hijos, que yo conocía perfectamente, no tenían documento. A lo cual yo les pregunto si los habían perdido y me dice que jamás lo habían tenido, que no tenían una partida de nacimiento. Me llamó mucho la atención, me comprometí a investigar de qué se trataba y a la semana siguiente, que era el día de atención, volvió y yo tenía la información ya de cómo teníamos que hacer el procedimiento judicial. Cuando me tocó acompañarlos en ese periplo, descubrí que la misma característica burocrática que tenía una persona para acceder a una pensión, a una jubilación, se
quintuplicaba, se multiplicaba por muchos ceros para quien tenía que hacer este trámite, que además imaginé que podía ser muy difícil. Al poco tiempo, en ese mismo lugar, empiezan a aparecer personas que en esa época venían a San Isidro en el denominado tren blanco, en realidad llegaban a Victoria y bajaban a cartonear en San Isidro, con personas que venían de otros barrios, de Escobar, de Mateu, que ya no me hablaban de 2 casos, sino más situaciones, y empecé a descubrir que había un problema más complejo, y decidí invitar amigos y creamos esta asociación que es IADEP, y nos fuimos interiorizando y especializándonos en la materia, primero acompañando a la gente a la justicia, después ayudando a hacer la procuración intraestatal a la gente de la justicia, puntualmente el Departamento Judicial de San Isidro, íbamos a La Plata, gestionábamos las cosas para adelantar los tiempos, y después decidimos darle visibilidad en medios nacionales, y finalmente en el año 2012 con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA conformar el primer mapa de la situación en la Argentina de personas no inscritas al nacer. Ese fue nuestro largo recorrido en este tema y que me llevó a estudiarlo, a comprenderlo y a inclusive a acercar propuestas y soluciones para los agentes estatales. Sí, a ver, yo ahí te pregunto, ¿se sabe más o menos una cantidad de personas que no están inscriptas o que pueden no estar inscriptas? Mirá, el registro nuestro, que era del año 2012, daba 168.000 menores de 17 años no inscriptos en la Argentina, a lo cual se podía no duplicar, pero por lo menos agregarle un 50% más de mayores. Uh-huh. Después del 2012 hubo distintas herramientas, distintos dispositivos que se llevaron a cabo desde los estados provinciales y en menor medida desde el Estado Nacional, y podemos decir que se disminuyó oportunamente en el año 2018 a mucho menos de la mitad, según un nuevo relevamiento que se hacía, pero no publicaba el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Ahora con el año de la pandemia seguramente habrá recrudecido nuevamente esta situación, que es necesario, si me permiten, clarificarla, porque parece alarmante, llama mucho la atención, pero no se puede muchas veces comprender por qué pasa, ¿verdad? Esa era la pregunta, a ver, ¿por qué pasaría esto? En principio quisiera destacar que la casi totalidad de los nacimientos en nuestro país están registrados. Mira. Lo que no están todos es inscriptos. ¿Por qué hago esta distinción? Sí. Porque hay información para saber por dónde encontrar una solución. ¿Dónde están registrados los nacimientos? Donde se producen. No es que alegremente se puede tener hijos, digamos, o dar a luz un niño, una niña. En general se va a un establecimiento hospitalario. Claro. Eso en primer lugar. Entonces, están casi todos los nacimientos de nuestro país en su casi totalidad registrados no inscriptos. En segundo lugar, ¿dónde se producen estos nacimientos? También para desterrar mitos, llevar a conclusiones equivocadas. Este subregistro de nacimientos, esta no inscripción de los nacimientos, se produce en las grandes ciudades. ¿Mira? Argentina tiene aproximadamente 65 grandes ciudades. No es un problema de ruralidad, como muchos imaginan, enseguida piensan en pueblos originarios. Hay que pensar que en Argentina debe haber entre 600 y 700.000 nacimientos anuales, que se distribuyen en casi 2/3 en estas 60 ciudades. El resto del país
en el resto de las ciudades, que son casi 2.100 ciudades en la Argentina, hay a lo sumo un nacimiento por día, de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿no? Siguiendo con esta estadística así dicha a ojo de buen cubero. Y hay un control, hay un seguimiento. O sea, en una ciudad X del país, si nace un niño, hay un seguimiento. La inscripción será a los pocos días, pero tarde o temprano se va a hacer. El problema radica en las grandes ciudades, donde no existe esa capacidad capilar del Estado de poder hacer un seguimiento posterior. Y la no inscripción viene justamente en ese paso posterior, porque el nacimiento se registra en el hospital, profesionales van a labrar un acta en el libro del hospital donde se deja constancia del nombre, apellido y los datos de una mujer, se certifica que hubo un nacimiento de tal, será varón, será mujer, y eso queda registrado. Y se le otorga un certificado a la madre, al padre, a los padres, con el cual deben ir al registro civil provincial a realizar la inscripción, donde se va a hacer una partida de nacimiento y donde luego se le asigna un número de DNI. Sí. Hasta acá... Perfecto. Bien. Ese proceso entre el nacimiento y la inscripción es donde en los últimos 30, 35 años fue creciendo un sector social de pauperización, de pauperizados, de empobrecimiento, que por distintos motivos no pasan esa segunda instancia. Algunos por falta de recursos, ir hasta el registro civil cuesta caro, dan solo 3 turnos, 4 turnos, en otros casos básicamente porque lo postergan, pasan los días y después se hace más complejo y nadie los ayuda a hacerlo, y en otros casos porque esperan. Hago una pregunta a Lucía, Federico, ¿todos tienen pasaporte en la Argentina? No, obviamente que no. ¿Cuándo lo tramitan? Cuando tenés que viajar. Bueno, hay personas que consideran, no tienen cuenta bancaria, no tienen obligaciones administrativas para presentar su credencial de identidad. ¿Y cuándo lo van a hacer? Cuando llegue la época de las vacunas, claro, cuando tengan la posibilidad de ir a buscar un plan social, un beneficio social, o cuando tengan que inscribirlos para ir a un colegio. Claro, a ver, eso te iba a decir, y justo vos dijiste la palabra pasaporte, que es interesante de esto, porque es como pasar puertas, ¿no? Digamos, y digo, el documento te habilita para un montón de atravesar puertas, por decirlo de alguna manera. Esto que vos estabas marcando, por ejemplo, a mí se me ocurre el votar es lo más claro cuando uno habla del documento. Pero, ¿cuál sería la significancia del documento en la vida social, digamos, uno lo piensa de un montón de trámites, y cuál sería esto? Y después también me quedó otra cosa más, hay como un procedimiento ahí que yo me pierdo en esto. Vamos a suponer que alguien tuvo familia no sé, en una maternidad, le dieron ese papel, pierde ese papel. Esto es una opción, digamos, ¿no? Que pueda perder ese papel que le han dado para ir después al Registro Nacional de las Personas. Y lo otro es si esto también nos facilita, digamos, yo digo, la comercialización de bebés, el robo de bebés, no sé, la venta de bebés, digamos, ¿no? Esto también si no trae esos problemas. Bueno, son muchas cosas. Si me olvido algunas, les pido que me las reiteramos. Primero, sobre votar, es muy claro que si en nuestro país las personas que no fueron inscritas al nacer podrían ejercer su derecho a voto, por lo menos habría un diputado seguro de los que no tienen DNI, digamos, ¿no? Claro. Pero en el medio podemos hacer un raconto desde edad temprana. No se puede acceder a un beneficio, sea por la asignación universal o una pensión de 7 hijos
en el caso de las madres que puedan acceder a ese beneficio. No podrían tener ningún tipo de prestación de recurso social de programa alguno, porque no hay manera de acreditarlo. Cuando entran a la escuela primaria, pueden ingresar sin estar inscriptos. De hecho, se incentiva y la ley lo permite. El tema es que cuando finalice la escuela primaria no van a poder tener una documentación que acredite que han cursado. Claro. Entonces no van a poder iniciar la escuela secundaria. Y bueno, no tienen el DNI, no podrían ejercer su derecho a voto, pero tampoco podrían trabajar en blanco, tener un registro de conducir y tampoco un pasaporte, Claro. si quisieran viajar. Lo otro sobre el tráfico, nuevamente, yo en eso soy muy cuidadoso, porque eso se puede hacer aún con la... Hay un montón de puertas que se abren sobre las dudas. Los nacimientos están registrados. O sea, hay una manera siempre de asegurar el origen. Ahora, hoy en día, si me llama un juez, yo no tengo pruebas, pero voy a contar un mecanismo con el cual se llevan adelante las apropiaciones, que es el mecanismo más común y que se hace con todo el procedimiento legal. Una mujer tiene un niño, una niña en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe. Va ella sola al hospital, y cuando se deja constancia del nacimiento aparece un señor que dice que es el padre, tiene otro pasar económico, que manifiesta que tuvo una aventura, etcétera, etcétera, y que viene a reconocer a su hijo, y con ese certificado de nacimiento hacen una partida de nacimiento donde se respeta la identidad de la mamá de origen, y hay una ya falsificación de quién dice ser el papá. Claro. Entonces se construye una nueva identidad que en realidad no sería la real. Pasado un tiempo, ese papá se presenta en un juzgado de familia y dice que la mamá, que quien dio a luz, no hace un tiempo no dan con ella, no se encuentra, qué sé yo, y que ese niño o niña ha sido fruto de una relación extramatrimonial, etcétera, etcétera, pero que su mujer lo ha perdonado y que quiere acceder a la adopción de esta criatura porque la mamá ya no está. Claro. Y ahí, si no hay una investigación o no se lleva adelante una investigación concreta, se pudo haber producido en los ojos de la justicia una apropiación. Claro. ¿Soy claro en lo que estoy contando? Sí, Perfecto, sí. Suena muy loco. No, para nada. No, no. es que evidentemente por lo que vos decís, el problema está en la desconexión entre el registro del nacimiento y la inscripción. Claro, porque son organismos diferentes. Claro. Ahora voy a contar, es larguísimo, pero hay legislación, que es la 26413, que facilita que esto se haga intraestado, que la gente no tenga la responsabilidad de ir con ese papelito a inscribir. Pero desde el año 2009 esa ley no se cumple totalmente en todo el territorio nacional, porque en febrero, el 15 de febrero del 2009, mediante el decreto 90, el Poder Ejecutivo de la Nación facultó para que las inscripciones fuera de término, se llaman hasta 12 años, puedan hacerse sin cumplir con la 26413. Esto es facilitarle a los registros provinciales el proceso, porque los registros no tienen la capacidad de vincularse con el hospital cercano para hacer entre ellos el proceso de cotejar nacimientos e inscripciones. ¿Soy claro? Sí. Perfecto. Muy claro, Jorge. La ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito en el año 2007 que desarrolló un sistema propio en el cual todo nacimiento que se produce, primero fue en
en el sistema público y después en el sistema privado, de garantizar que el registro del nacimiento se le informa al registro civil correspondiente cercano al nosocomio y se le da un turno para que vayan los padres a hacer la inscripción, pero el certificado y la inscripción se hizo puertas adentro del Estado. Y pasado un tiempo, si no, cuando se hace el cepillado, se ve que no se han presentado los padres, se los trata de ubicar, se los llama por teléfono, asistencia social, etcétera, o bien se hace de hecho la inscripción con el apellido materno y con el nombre de pila que figure en el certificado de nacimiento. ¿Soy claro hasta acá? Sí. Sí. Tenemos poco tiempo. Bien, corto. Dale. Hay varios organismos que participaron. Salud Pública, que en general es de un distrito, de una provincia. Registros civiles provinciales, que hacen la inscripción, la partida de nacimiento, que son organismos provinciales. Y en el mismo acto donde se le da un número de DNI, participa recién ahí el Estado Nacional con el RENAPER, otorgándole un número de identidad a un dato biométrico, que son las huellas dactilares, y un nombre, que es el que nos va a acompañar toda la vida, que en este caso sería la identidad jurídica. Bien. Que es distinto a la otra identidad o a las Correcto. otras identidades. Correcto. Correcto. Perfecto. Jorge, la verdad es que es un laburazo el que hacen y se meten con un tema muy sensible y la verdad es que fuiste muy, pero muy claro y probablemente te volvamos a convocar porque IADEP, además de darle el acceso a la identidad a algunos argentinos, de darles el acceso a este primer DNI, promueven también la inclusión financiera y la igualdad de género. Así que te vamos a estar convocando seguramente más adelante para alguno de los otros temas. Muchísimas gracias, felicitaciones por esta iniciativa y los escucho en el ruido, como decía la canción. Sí. Ya hablaremos de rock también. También vamos a hablar de rock, Jorge. Te mando un abrazo. Abrazo muy grande, gracias. Abrazo grande. Jorge Álvarez es miembro fundador del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas IADEP y pasó por El Dedo Gordo.